Dios bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a dar principio, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios ahí en el libro de San Marcos, capítulo 13, del 1 al 10. Vamos dando lectura a la palabra del Señor, el 11, perdón, del 1 al 11. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y concluimos ahí en el número 13. San Marcos, capítulo 13, del 1 al 11. Veamos. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: saliendo Jesús del templo, dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedra y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacob y Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y de rumor de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto, principios de dolores con necios. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, y os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. No lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora, esto hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente, Señor, buscando tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, seguir proclamándote, que sigamos, Señor, seguir hablando tu palabra con poder, con autoridad, Señor, con unción, Señor, que llegue a los corazones, a las vidas de aquellos de mis hermanos, Señor, que no estén aquí, Señor, que me escuchen más tarde, Padre. Yo te pido, Dios, que tú vengas tocando sus vidas de una manera maravillosa, Señor. Que vengas quebrantando sus corazones, Señor, de una manera que ellos puedan entender y captar, Señor, el mensaje. En este momento, Padre, yo a tu reprendo todo espíritu contrario que quiera perturbar nuestro servicio, Padre. En este momento, Señor, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría en lo alto, Padre, que juntos podamos entender y captar, Señor, la enseñanza y podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. El tema en esta mañana, hermanos: Jesús enseña sobre el fin de los tiempos. Esta es la enseñanza, hermano, que Dios, o más bien Jesús, enseña a sus discípulos. Enseña sobre los últimos tiempos, hermanos, especialmente en los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Aquí nos dice, hermano, claramente, debemos estar preparados para el regreso de Cristo. Ese es el tema central, hermanos, de esta enseñanza. Debemos estar preparados para el regreso de Cristo. Usted y yo, hermano, tenemos que estar conscientes de que los tiempos son difíciles, pero es necesario que usted y yo le busquemos agradarle a nuestro Dios, que sigamos buscándole con un corazón sincero, apartado de todo pecado, apartado de toda maldad, y le podamos servir a Él con alegría. El versículo dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esto es la incógnita. No sabemos el día, no sabemos el año, no sabemos la hora. Lo que sí es necesario que estemos preparados. ¿Cuándo será? No sabemos, pero sí sabemos que Él lo ha prometido
y que Él vendría por su pueblo y Él lo va a cumplir. Solamente nos pide que usted y yo seamos fieles hasta el final. Cuando piensa en el fin de los tiempos, evoca estas emociones positivas y negativas. Sabemos, nuestro corazón desea que Cristo venga, pero también sentimos tristeza por toda aquella gente que todavía aún no ha venido al conocimiento de Dios. Y no queremos que esta gente se pierda. Queremos que todo aquel que nos rodea, a quien amamos, a quien conocemos, que vengan a un conocimiento de la revelación de la palabra. Queremos que Cristo venga, pero si pensamos, ¿y las que no han sido salvos? La humanidad no está pensando de esta manera. Ya pensamos recibir la redención, la salvación, que Dios nos perdone, que Dios nos salve, que Dios nos lleve y se acabó. No, y toda la gente, hermano, que necesita aún que Dios siga mostrando misericordia para ellos, dándoles oportunidad para que se arrepientan. Entonces dice, piensa en la alegría de ver a Jesús, de estar con Él para siempre. Pero también piensa en las calamidades que son profetizadas a la tierra durante ese tiempo. La ira de Dios sobre la tierra, sobre todos aquellos que no obedecieron al mandato de Él. Si leemos el libro de Apocalipsis, hermanos, ahí habla todas las plagas, todo esto que vendrá, hermanos, a atormentar a la humanidad. Por eso es necesario, hermano, que Jesús siga mostrando esa misericordia hasta el día de hoy, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a un arrepentimiento. No hay nada malo en estar tristes por aquellos que perecerán, porque no están listos para el regreso de Cristo. Pero también debemos estar gozosos de encontrarnos con Jesús cara a cara. Debemos estar contentos de que un día estaremos con Él cara a cara, pero también sentirnos tristes por aquellos que todavía no han conocido a Jesús como el Salvador. En Marcos 13, cuando Jesús respondió la pregunta de sus discípulos, estableció ciertas prioridades. Y una de esas prioridades es que nos protejamos del engaño espiritual. Esta es algo que Jesús puso de algo primordial. Que tengamos cuidado, hermano, que nadie nos engañe. El engaño. Y otra prioridad, que nos preparemos para la realidad de la persecución por venir. Si con Dios no podemos salir adelante a veces, ¿qué sucederá, hermanos, si no buscamos de Dios? Es necesario, hermano, fortalecernos cada día. Y la iglesia no se está fortaleciendo con la palabra cada día para poder enfrentar lo que viene. La iglesia debe estar preparada. La iglesia se tiene que estar preparando ahorita para enfrentar los tiempos más difíciles. Con esta situación que estamos viviendo ahorita, la gente no puede lidiar con ella. La gente no puede enfrentar, o la iglesia no ha podido enfrentar esta. Y vienen muchas cosas más y aún peores. ¿Usted cree que la iglesia estará preparada? ¿Usted cree que la iglesia está lista para enfrentar lo que viene? Si ahorita este pequeño problema que tenemos ahorita, la iglesia no ha podido. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia no está preparada. Y claramente nos dijo, hermano, orar sin cesar. No dejéis que nadie os engañe. El engaño, la mentira, hermanos, está apoderada de este mundo. Y la gente y aún la iglesia está creyendo las mentiras y el engaño, hermanos.
¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está la iglesia? Cuando debe estar revestida del poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo. Hablando la palabra con autoridad, con unción, con poder, con denuedo. Que llegue a los corazones, a las vidas. Que los corazones sean quebrantados. La iglesia necesita estar preparada, firmes ante la adversidad y ser testigos poderosos de Él en una buena hora más oscura, porque vienen tiempos más difíciles y necesitamos estar llenos de la palabra. Si vemos el Evangelio según San Marcos capítulo 13, versículo 1, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Los mismos discípulos le preguntan al Señor: mira el edificio, qué piedras y qué hermoso edificio. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Ves esto? Grande edificio, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Juan y Jacob y Andrés, y le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús le respondió, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. ¿Qué fue la palabra clave que estaba declarando Jesús? Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y de rumor de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún dice, no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. ¿Escuchó? Principio de dolores son estos. Solamente son principios, hermanos, de dolor, de aflicción. El asombro de los discípulos de que Jesús, ante la magnificencia del templo, dio inicio a una lección sobre el fin de la era. Jesús dijo que la estructura hecha de enormes bloques de mármol blanco que brillaba el sol y era visible desde millas de distancia serían destruidas. Pedro, Jacob y Juan, también Andrés, estaban con Jesús en el monte de los olivos. Mientras contemplaban el templo, preguntaron cuándo sería destruido el templo y qué señal vendría primero. ¿Cuándo sería destruido el templo? Dice, pero ¿qué señal vendría primero? Aunque Jesús enseñaría sobre eventos futuros, su primera respuesta tenía como objetivo protegerlos de los depredadores espirituales. Esto es lo que tenemos que entender aquí. Que nadie os engañe. Que dice, mirad que nadie os engañe. Esta es la primera advertencia que le hace Jesús a sus discípulos. Mirad que nadie os engañe. Advirtió que los impostores surgirían y afirmarían ser Él. Jesús animó a sus discípulos a no alarmarse ante los informes de guerras y de hambres y de terremotos. Tales acontecimientos, dice, serían principio de dolores. Pero la palabra aquí, hermano, que nadie os engañe. ¿Cuánto pueblo, hermanos, hoy en nuestros días se deja engañar por cualquier doctrina que viene? Cuando claramente el Señor nos dice que nadie os engañe.
Y todo esto son cosas alarmantes de guerras, de rumores de guerras, de hambre, de terremotos. Pero dice, tales acontecimientos solamente son principios de dolor. ¿Cuántos terremotos están sucediendo todos los días, hermano? ¿Cuántos temblores? La tierra tiembla todos los días. Pero va a llegar el momento, hermano, que va a ser una destrucción fuerte en muchos lugares. Y solamente dice la palabra que es principio de dolor. El principio de dolores indicaría que el fin de la era estaba en camino, pero no sería necesariamente de inmediato. Estamos viviendo los últimos tiempos, pero no quiere decir que ya está. Hay que seguir confiando en Dios. Hay que permanecer firmes en Él, porque dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos de muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Estos solamente son consecuencias del pecado, hermanos. La maldad del hombre. Pero es necesario que todos nosotros, hermanos, sigamos buscando la bendición y la protección de Dios. Cada mañana que nos pongamos en las manos de Dios, que Él venga a proteger, a sanar, a liberar, a restaurar, a bendecir al pueblo de Dios. Que nos ponga, hermanos, una cobertura para seguir proclamando estas verdades de la palabra. Que nos permanezcamos firmes, hermanos, que nadie venga a engañarnos con algo que no está en la palabra. Que podamos discernir los tiempos, que podamos entender los momentos que estamos viviendo. Le sigue diciendo el versículo 9, al 11 le dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarás a los concilios, en las sinagogas, y os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos que estuvieran en guardia. ¿Qué es lo que les dice? Estén alertos a la persecución que vendrá. No para que pudieran escapar de ella, sino para que estuvieran espiritualmente preparados para soportarla. Y es lo que necesita la iglesia, hermano. Que estemos revestidos, hermanos. Que estemos preparados. La iglesia necesita revestirse de toda la armadura de Dios. La iglesia necesita estar revestida, hermano, para enfrentar lo que viene. La iglesia tiene que estar revestida y preparada para soportar. En medio de estas circunstancias adversas, serían llamados a dar cuenta de la afirmación de quién es Jesús. ¿Quién es el Señor? Nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro bendecidor, nuestro todo, nuestra bandera, nuestro estandarte. Él es el todo para nosotros. Nos van a interrogar: ¿a quién, Señor, sirves? Al que hizo los cielos y la tierra, al Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, al escuadrón de Israel, a este Dios poderoso. Es el que estamos sirviendo, el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nos guardaría, Él nos protegería y Él nos pondría una protección, hermanos, para poder permanecer. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros para cuidarnos y para defendernos, hermanos. Dios es un Dios fiel y verdadero. Él no falla. Él quiere que todos nosotros, hermanos, le busquemos. Y dice
En medio de estas circunstancias adversas serían llamados a dar cuenta, afirmación de Jesús. Las pruebas que soportarían los llevarían ante las autoridades judías y el gobierno romano. El plan de Dios es que el Evangelio sea anunciado a todas las naciones. Su persecución causaría que el mensaje fuera declarado completamente a aquellos en el poder de nuestro Dios. Los seguidores de Jesús no necesitan temer el día de la prueba. Jesús les prometió que el mismo Espíritu Santo pondría la palabra en nuestra boca. El mismo Espíritu Santo que está aquí con nosotros en esta mañana, hermano. El que pone la palabra en nuestra boca. Le proporcionaría la palabra que decir. El mismo Espíritu que empodera al pueblo de Dios para predicar, para enseñar y también para presentarse con ellos cuando su ministerio sufra ataques y la vida de ellos sea amenazada. El mismo Espíritu dará testimonio a Jesucristo. El mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de un rey. No tenemos que preocuparles, pero tenemos que seguir testificando, tenemos que seguir predicando de que Cristo viene, de que Cristo salva, de que Cristo sana, de que Cristo restaura. Tenemos que seguir predicando el mensaje de la salvación, hermano. Toda esta humanidad que está perdida, aún la misma iglesia, hermano, está perdida. Está en el templo, pero no ha conocido a Dios. Está en el templo, pero no ha tenido una relación con Dios. No ha tenido un encuentro verdadero con Cristo. Y la iglesia necesita tener un encuentro verdadero con Cristo para poder permanecer firmes y enfrentar toda prueba, toda situación difícil. La iglesia necesita tener un encuentro verdadero con Cristo. Por eso dice que tenemos que seguir testificando con poder, con autoridad, con denuedo, con unción. Que salga la palabra a nuestra boca ungida, hermano. Que llegue a los corazones, a las vidas que nos escuchan. Tenemos que seguir proclamando este evangelio de la verdad. Ahí en San Marcos capítulo 13, versículo 12 continúa, dice, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. El que perseverará hasta el fin, dice la palabra. Pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesto donde no debe estar, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan a casa, ni entren para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar a capa. Mas hay de los que están en cinta y los que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestro ira no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca había desde el principio de la creación que Dios crió hasta este tiempo, ni lo habrá. Y el Señor no hubiese... Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantará falsos cristos, falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, y os lo he dicho todo antes. Que nos dice, harán milagros y señales y prodigios, engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Escucha, va a haber gente, hermano, que diciendo que son el Cristo, que tienen poder. Harán muchos milagros, muchas señales diciendo que Él es el Cristo, y si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. La iglesia necesita prepararse. Algunos de los sufrimientos del pueblo de Dios provienen de su propia familia, hermanos. Los mismos sufrimientos del pueblo de Dios provienen de sus propias familias.
puede incluso llevarlos hasta la muerte. Algunos se verán tentados a rendirse, pero Jesús prometió: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La palabra perseverar, hermanos, que quede prendida en su mente, que dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar hasta el final, hermanos. La perseverancia hasta el final. Venga lo que venga, pase lo que pase, hay que ser fieles a Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es lo que nos promete el Señor, hermano. Ser fieles hasta el final. Necesitamos, hermanos, buscarle. Necesitamos llenarnos de la cobertura, del poder, del amor de nuestro Dios cada día. Jesús se basó en el profeta Daniel. Allí cuando dice: pero cuando vea la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesto donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Jesús se basó en el profeta Daniel para preparar sus seguidores para la abominación desoladora. Muchos creen que la profecía de Daniel se cumplieron en parte cuando Etíoco Epifanes construyó un altar pagano en el templo alrededor del año 167 a.C. La mayoría cree que la profecía continuaron cumpliéndose con la destrucción del templo por los ejércitos romanos en el año 70 después de Cristo. Esperan una etapa más de cumplimiento, dice, cuando se establezca una imagen del anticristo en Jerusalén. Esto es, hermano, en otra parte de la profecía de Daniel que está por cumplirse. Cuando se establezca una imagen del anticristo en Jerusalén. Ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es lo que dice Daniel. Cuando se establezca una imagen del anticristo en Jerusalén. Y Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15, dice la palabra. 14 dice: y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo al que no le adorase. Esta es alguna parte de la profecía que está por cumplirse. Los discípulos debían huir, debían huir sin retroceder, siquiera a colectar lo esencial. Debían orar que su ira no fuera en este tiempo. Imagínense, hermano, huyendo y con estas heladas, con este frío que está ahorita. ¿Cómo estaría la gente, hermano, en los montes, en los collados, en las calles, huyendo, sin abrigo? Porque no quieres ni regrese a tomar tu capa. Esperaremos que las huidas no sea en invierno. Dios acortaría este tiempo de adversidad, dice, por el bien de su pueblo. Acortaría, dice, la adversidad por el bien de su pueblo. Jesús advirtió a sus seguidores que se guardaran de ser engañados por los falsos cristos y los falsos profetas. Claramente les dijo: no se dejen engañar por todo esto que está por acontecer.
Por eso es necesario, hermano, que entendamos que la iglesia necesita estar preparada, que la iglesia necesita estar revestida del poder de lo alto, porque no sabemos qué es lo que vendrá, pero sí es necesario que estemos listos. La palabra nos dice ahí, hermanos, en el versículo 24 al 31, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en el cielo serán conmovidas. Entonces dice, entonces verás al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conocéis que está cerca las puertas. De cierto digo que no pasará generación hasta que todo esto acontezca. El cielo, la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Jesús luego describió la oscuridad del sol, la luna y las estrellas que caen de la tierra. Estas imágenes representan el juicio de Dios, hermano. Después de un periodo de juicio, el Hijo del Hombre vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Después de un poco de juicio, hermanos. En otras palabras, todo esto que está pasando el día de hoy, hermanos, es consecuencia del pecado, de la desobediencia. Pero Dios quiere que usted y yo estemos preparados, listos para el encuentro con Cristo. Porque dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esto es lo que estamos esperando. Por eso les incito, la iglesia necesita prepararse. La iglesia necesita buscar de Dios. Jesús demostrar su autoridad sobre aquellos que lo juzgaron. Enviará a sus ángeles para reunir a su pueblo, poniendo a fin del sufrimiento que han soportado. Dios concluirá, hermanos, levantando a su iglesia, levantando a su pueblo, aquel que le ha sido fiel hasta el fin. No habla de aquel que empezó la carrera, habla del que permaneció hasta el final, aquel que persevera, que le dice, aquel que sigue adelante, en medio de luchas, de pruebas, sigue siguiendo adelante. La siguiente creación, Jesús ha desafiado a los eruditos bíblicos. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y algunos creen que esta generación se refiere a aquellos vivos en el momento de la creación, de la declaración. Por lo tanto, todo esto se cumplió en la destrucción del templo en el año 70. Sin embargo, el versículo 24 al 28 también podían referirse a un tiempo futuro de gran tribulación. Por lo tanto, muchos creen que esta generación se refiere a una generación futura que vería el cumplimiento de Marcos capítulo 13. Gente que miremos el cumplimiento, hermano. Ver a Cristo, hermanos, descender el cielo con trompeta de Dios para levantar a su pueblo. Primero los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que habíamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en los aires. Es promesa, hermanos, que está por cumplirse. En la iglesia, dormida. La iglesia no busca de Dios. La iglesia está cómoda, está en una comodidad, cuando la iglesia tiene que estar buscando ser revestida del poder de lo alto, llenos de la palabra, llenos de autoridad, llenos, hermanos, de lo de Dios. Dios quiere, hermanos, que el pueblo esté preparado, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Iglesia, levántate,
Despiértale, tú que vives entre los muertos. Despierta, despierta, iglesia. Levántate, revístete del poder de lo alto. Cristo viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arruga. La iglesia está toda arrugada, hermano, porque está, ahorita digamos, acostada, tapada con las cobijas, tiene frío. Si Cristo viniera el día de hoy, ¿dónde encontraría la iglesia? Si este día sería el tiempo final de que Cristo arrebataría la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Todo este año pasado, 2020, ¿dónde estuvo la iglesia? Se revistió, se unió, se llenó de la presencia de Dios, se cubrió, recibió la cobertura de Dios sobre su vida, sobre su familia. ¿Dónde está la iglesia, hermano? 2020, ¿dónde estuvo la iglesia? Y empezamos 2021. ¿Y dónde está la iglesia? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra. En el mundo tendremos problemas, en el mundo tendremos angustia, pero confiad, yo he vencido al mundo. El capítulo 32 dice la palabra: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Es como el hombre dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yendo lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Los discípulos de Jesús, hermanos, tenían curiosidad sobre el tiempo preciso de estos eventos. Sin embargo, Jesús repetidamente cambió la conversación. Ellos querían saber el momento y todo, pero Jesús les cambió la conversación para resaltar su necesidad de estar listos. Lo importante no sería cuándo, lo importante es que estuvieran listos. Jesús resalta esto. Los discípulos querían saber el día, el año, el mes, la hora para prepararse. Y Jesús quería que estuviéramos preparados. No importara el momento, lo que importa es que estemos listos. La necesidad de estar listos para enfrentar la adversidad mientras velan y esperan su venida. Ahorita la iglesia no está preparada para enfrentar la adversidad. La iglesia de hoy no está preparada para enfrentar los tiempos que vienen. Y por eso yo quiero, iglesia, levántate. Iglesia, despierta. Es necesario que te levantes. Es necesario que estés preparado. Porque dice, la necesidad de resaltar que estemos listos para enfrentar la adversidad mientras velan y esperan su venida. Que solo Dios Padre tiene conocimiento de este evento en los tiempos del fin. Mire, hermanos, aquí hay una pregunta que se hacen los estudiadores de la Biblia. Si dicen que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu lo saben todo porque son uno mismo, ¿por qué dice Jesús que el final solamente el Padre lo sabe? Padre Dios tiene conocimiento de este evento del tiempo final. Esta declaración dice de que Jesús ha desafiado a los eruditos bíblicos. Dado que Jesús es Dios, Hijo, ¿cómo parte de Él? Comparte Él el conocimiento completo
que posee Dios Padre. Dice la Biblia, hermanos, que Dios Hijo Jesús comparte el conocimiento completo que posee Dios Padre. ¿Y por qué Jesús les dijo que el día final solamente el Padre lo sabía? Entonces aquí dice lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, 11, dice, Jesús se despojó a sí mismo al convertirse en ser humano, un siervo entre vosotros. ¿Qué dice? Jesús se despojó de sí mismo, se quitó, hermanos, el conocimiento cuando se hizo hombre. Se despojó, no que se haya hecho pecado, era un hijo de Dios divino y santo y no cometió pecado. Pero dice, se despojó a sí mismo al convertirse en un ser humano, en un siervo entre nosotros. Esta frase se traduce de una palabra en idioma original que significa vaciar. Él vació su información cuando vino a esta tierra. Él se vació de la información y se la dejó al Padre cuando Él vino a esta tierra. Por eso cuando le preguntan, ¿cuándo será el día y la hora? ¿Y qué dijo Él? Solamente nuestro Padre sabe el día y la hora. Y Él no la sabía porque Él había dejado su información allá en el cielo. Jesús no dejó de ser divino, pero parece que él mismo se despojó de ciertas prerrogativas de su deidad durante su ministerio terrenal. Ahora que su tiempo de despojarse ha terminado, Él nuevamente comparte el conocimiento completo del Padre sobre los eventos futuros. Ahora que está Jesús allá con el Padre, conoce el día y la hora. Porque ya está, ya dejó, ya se atribuyó todos esos conceptos que había dejado. Él se había despojado para convertirse en un ser humano. Pero ahora que está en la gloria con el Padre, el momento que los discípulos le preguntan, Él no sabía, porque se había despojado de mucha información para venir a convertirse como un hombre. Y después de que Él ha sido arrebatado en los aires, ha sido llegado ante la presencia de Dios, ellos conocen el día y la hora. Él nuevamente comparte, dice, el conocimiento completo del Padre sobre los eventos futuros. La única manera en que los discípulos de Jesús estén preparados para su regreso es mantenerse en un estado constante de preparación. Y la iglesia necesita estar en un constante estado de preparación. El verbo traducido, velar, en Marcos 3:33, tiene el significado de permanecer despiertos. Velar significa permanecer despierto o estar atentos. Más que un estado de conciencia, significa una acción para proteger la salud espiritual y propia y la de los demás creyentes. Dios nos encarga velar y orar. Porque el día y la hora nadie la sabe. Pero aquel día de la hora, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es necesario que la iglesia esté lista. Es necesario que la iglesia esté preparada. Es necesario que la iglesia busque de Dios. Terminamos con esta última parte. No se duerma. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Dice que todas se durmieron y todas cabecearon. Pero solamente las que estaban llenas del poder del Espíritu Santo fueron las que se salvaron. Entraron juntamente con el Señor.
Pues las otras 5 insensatas se fueron a buscar aceite. ¿Cuántas vírgenes o cuánto pueblo, vamos a decir claro, cuánto pueblo anda buscando aceite ahorita? ¿Cuánto pueblo anda comprando aceite cuando Dios nos quiere aquí ser revestidos del poder del Espíritu Santo, ser lleno de la palabra? ¿Y cuánto pueblo anda afuera comprando aceite? Se ha desviado, ha perdido el camino, ha dejado de confiar en la palabra, ha dejado de confiar en Dios y se ha descarriado. ¿Cuánto pueblo anda allá afuera descarriado? Y es necesario que se vuelva a Dios. El versículo 34 al 37 dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. ¿Qué dice? Y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana. Da 4 tiempos, hermanos. ¿Qué dice? Al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente no nos haya durmiendo. Yo lo que a vosotros digo, y a todos lo digo, velad. ¿Qué dice? Velad. ¿Qué dice? Velad. Estar atento, permanecer despierto. Es lo que Dios se encarga. Velad. En Marcos 13, 34 a 37, Jesús comparó con un hombre que deja a sus siervos a cargo de la hacienda durante su ausencia. En esta parábola, hermanos, el propietario asigna a cada siervo una tarea que cumplir. Que dice: es como el hombre que yéndose lejos dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Aquí, hermanos, habla la iglesia, al pastor, al músico, al que ora, al que intercede, al que testifica, al que sale a predicar, a todos, hermanos, la iglesia. A cada uno Dios nos ha llamado con un propósito. La iglesia está sentada haciendo nada. Cuando el Señor venga y lo encuentra haciendo nada, ¿qué va a decir? Apartado de mí, no lo conozco. Recuerde, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. 5 trajo 5, 2 trajo 2, 1 lo escondió. ¿Y qué le dijo? Quitárselo y dárselo al que tiene más, y echarlo al fuego eterno. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado ministerios, Dios nos ha puesto el favor, la gracia, ha puesto dones en nosotros, hermanos, para que los usemos. Y aquí nos dice, el propietario le dice a cada siervo, le dio una tarea para cumplir. La iglesia, ¿qué está haciendo con la tarea que Dios le ha dado? ¿Qué está haciendo? Si la iglesia no se presenta al templo, ¿dónde está la iglesia? Cuando dice velad y orar, estar despiertos, estar atentos. ¿En la iglesia dónde está? ¿Está cumpliendo con su ministerio? ¿Está cumpliendo con el trabajo? ¿Está cumpliendo con los dones que Dios le ha dado? ¿Está cumpliendo con lo que Dios le ha entregado en sus manos? ¿Qué es lo que dice? Apartado de mí, no te conozco. Tuviste un talento, lo escondiste.
No lo pudiste por obra. ¿Por qué no lo llevaste al banco para que ganara interés? Pero que lo escondiste. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos escondiendo el talento, el don, el ministerio, el favor, la gracia que Dios nos ha dado? Dios nos llamará a cuentas y dice a los seguidores, entre la ascensión de Jesús y su regreso a sus seguidores, se les ha dado dones que usar, ministerios que desempeñar, mientras velan y esperan. Debido a que sus seguidores no conocen el tiempo de su regreso, deben velar en todo momento. Jesús usa las 4 vigilias o división de la noche, que le dice: al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o en la mañana. Usa las 4 vigilias de la noche. Observando a los soldados romanos en el pueblo de guardia, para enseñar a sus discípulos a velar por su venida en algún momento inesperado. Así como un centinela dice, no quería ser sorprendido durmiendo cuando se le asignaba velar. Ningún discípulo de Jesús querrá estar desprevenido sin cumplir el mandato de velar y esperar su regreso. ¿Cuánta iglesia está escondida el día de hoy? ¿Cuánta iglesia está en la cueva como Elías? ¿Cuánta iglesia se ha escondido en la cueva como Elías, hermano? Están ahí escondidos esperando el momento cuando es tiempo de salir y predicar, testificar, orar, velar, llenarse de Dios. Es tiempo que la iglesia despierte. Es tiempo que la iglesia vuelva al propósito de Dios por el cual lo ha llamado. Jesús concluye esta enseñanza afirmando: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Independientemente del momento de su segunda venida, cada creyente debe estar preparado para encontrarse con Cristo en el momento de su propia muerte. Jesús enseñó sobre la necesidad absoluta de una vida espiritual inquebrantable hasta el fin. La iglesia necesita volverse a Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaré mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Pueblo, vuélvete a Dios. Pueblo, vuélvete a Dios. Estas palabras le deben resonar en su corazón, en su mente, en su vida. Pueblo, vuélvete a Dios. Iglesia, ¿dónde está tu don? ¿Dónde está tu talento? ¿Dónde está tu ministerio? ¿Dónde están los frutos del Espíritu? Lo que Dios nos ha dado. El cuerpo de Cristo, hermanos, está incapacitado el día de hoy, porque la iglesia no está completa. Hay muchos ministerios, hay muchos dones que no están en la iglesia trabajando como deben de trabajar. Por eso es necesario que el pueblo vuelva hacia Dios. La iglesia vuelva a Dios una vez más. Por eso dice, no debemos temer la persecución que Jesús anunció. Su Espíritu Santo estará a nuestro lado, ayudándonos a permanecer firmes en nuestra fe en toda circunstancia. La oración, la reflexión al llamado de Dios para usted debe estar constante mientras espera el regreso de Jesús. Viva cada día como si fuera el día en que Jesús regresaría. Ore por oportunidades de reflejar el amor de Dios a todos aquellos que lo rodean. Dios quiere que la iglesia despierte. Dios quiere que la iglesia se levante. Dios quiere que la iglesia esté en pie. ¿Dónde está la iglesia el día de hoy? Reconozca que ha pecado, reconozca que le ha fallado, reconozca que le ha faltado Dios y vuélvase una vez más ante la presencia.
Dios es justo y fiel para perdonar. Él quiere, hermano, que todos vengamos a ese arrepentimiento. Póngase de pie conmigo en esta mañana y demos gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestros días, Padre. Ayúdanos, Dios, que la iglesia escuche el mensaje, que la iglesia ponga atención a la palabra, que la iglesia reconozca que necesita ser revestida del poder de lo alto. La iglesia tiene que ser llena. Los dones, los ministerios tienen que estar en su función. Pero es necesario que el pueblo se vuelva a Él. Padre, en este momento yo intercedo por la iglesia. Yo intercedo por el pueblo que me escucha. Yo intercedo por aquellos que están en sus hogares. Que les toques con esta palabra. Que quebrantes el corazón, Padre, de una manera, Señor, que te busquen a ti. En este momento, Padre, yo te doy gracias por la palabra. Ayúdanos, Dios, a permanecer, a ser fieles, Padre. Ayúdanos, Dios, a seguir buscando tu presencia. En este momento, Padre, a usted sea la gloria, la honra y la alabanza. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos por todo lo que haces y todo lo que vas a seguir haciendo, Padre. Intercedo por aquellos que me escuchan en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.